Bueno señores, como bien es sabido, debemos continuar con los análisis de los premios Oscar, concretamente, el Oscar a la mejor película. En esta ocasión analizaremos las candidatas y la ganadora de la categoría, en la edición número 74 de los premios de la Academia, es decir, la edición que premiaba lo mejor del año 2001. Sin más rodeos, acompáñame con esto que será análisis del Oscar a la mejor película, año 2001. Candidata número 1, Gosford Park. Para el momento en que se presentó la ceremonia de los Oscar, como es típico de todos los años, esta película fue vendida como el fenómeno actoral del año. Una película destacada por sus actuaciones y todo eso. ¿Será verdad? Pues vamos a ver. La película cuenta la historia de Mary, una sirvienta que presta servicio a una condesa que un día debe acompañar a esta mujer aristócrata a pasar unos días en una mansión llamada Gosford Park, propiedad de otro aristócrata que organizó un evento de cacería en esa casa, invitando a otras personalidades importantes. En medio de discusiones, conversaciones, cenas de lujo, duelos de egos y otras formas de interacciones de altas clases, un asesinato se produce dentro de la casa, lo que genera cierta conmoción en la misma. Mary se ve envuelta en un conflicto donde está mucho más involucrada de lo que ella cree. Esta película me genera una sensación extraña. Por un lado siento que no está tan mal, pero por otro lado me hace sentir que quiero alejarme de ella lo antes posible. Es una película que técnicamente no está mal, pero una vez la desentrañas, empiezas a tener problemas con ella. Es tanto así que después de ver la película hice una serie de investigaciones. Revisé primero algunas cosas que me generaban sospechas, como la abundancia de estrellas y algunas críticas de la película en la red. Una de las cosas que descubrí es que el mismo director confiesa que tenía la intención de reunir a la mayor cantidad de estrellas inglesas posibles, lo que confirma mis sospechas. Es una película hecha para ganar premios. Lo otro que revisé fueron las críticas en Film Affinity, donde una de las cosas que más se le critica es la sobreabundancia de personajes, razones que explican las fallas de su narrativa. Críticas entendibles, pero con las cuales discrepo un poco. Y es que el problema con la película no es que haya sobreabundancia de personajes, el problema es que la misma parece no decidir qué enfoque tener, y es así por otra razón que se ve a simple vista. La película es otra típica película diseñada para ganar premios, especialmente con sus actuaciones. Si se dan cuenta, la película está repleta de actores británicos famosos. Por ejemplo, Maggie Smith fue nominada al Oscar por esta película y apenas tiene participación. Así que entendibles las críticas, pero yo digo que no necesariamente sean razones que justifiquen las fallas narrativas. Muchas películas tienen una amplia gama de personajes, están repletas de estrellas y funcionan muy bien a nivel narrativo. Y además usan muy bien su abundancia de personajes. Y un ejemplo es otra película británica estrenada ese mismo año: Harry Potter y la Piedra Filosofal. Así que tener muchos personajes no es el problema es que el guión quiere contar muchas historias al mismo tiempo, lo que se presta para crear un ambiente caótico en la narrativa, resultando en una experiencia insoportable, haciendo que la narrativa se sienta colapsada y parece no dejar claro de qué trata la película. La estructura narrativa intenta seguir un hilo lógico, pero la cantidad de subtramas que intervienen en la historia, a través de su abundancia de personajes, hacen que el guión se torne complejo sin necesidad, lo que hace que la película se torne difícil de seguirle el hilo y se pierda la atención a la trama principal. Y encima la mayoría de las historias nos importan un comino. Las actuaciones están muy bien, pero pese a eso se siente que muchos personajes sobran en la película, a pesar de que aparentan ser tridimensionales. Tenemos el dueño de la casa, el perrito, su esposa, las amantes, las sirvientas, los sirvientes, un montón de aristócratas cuyos nombres no recuerdo. Un detective cliché inglés, es el puto Sherlock Holmes. Un director de cine, un actor famoso, otro actor que hace cosas raras en toda la película, el único personaje divertido. Un policía, la puta madre que te parió y el papá que te abandonó. Ah, y la protagonista, una sirvienta que tiene como función hacer que las cosas en el guión tengan coherencia.
único personaje medianamente bien desarrollado en la película. Me hace gracia porque este personaje funciona como un engranaje. Y estos problemas que presenta la película son así porque la misma necesita que todos los actores destaquen. No vaya a ser que perdamos el dinero invertido en la paga de las estrellas. De modo que tantos actores de renombre tengan oportunidad de disponer de su tiempo y sus momentos en la película, lo que afecta a esa narrativa de apariencia compleja, pero que en realidad es bastante enrevesada y por demás aburrida. La película, además de enrevesada, no se esfuerza mucho en ser lo suficientemente interesante como para ser entretenida. Digo, si la película tuviese un enfoque mucho más simple y más centrado en su conflicto principal, sería mucho más interesante y entretenida por demás. Además, me hace gracia que cuando se produce el evento importante de la película, el asesinato, los personajes apenas se inmutan y no generan en la película un impacto dramático demasiado grande, casi como si no importara. Pero no todo es malo en la película. A pesar de la trama innecesariamente enrevesada, tampoco es incoherente. Cuesta seguirle el hilo, pero una vez lo captas se puede entender. Además está repleta de buenas actuaciones y está bien ambientada. Y por momentos la película te hace sentir empatía por varios personajes, especialmente las sirvientas. Es una película que está relativamente bien a nivel general. En fin, Gosford Park. Sé que me he quejado mucho de ella, pero la verdad tampoco está tan mal. Es una película que se puede ver si tienes algo de más paciencia que yo. Es una cinta narrativamente problemática, pero tampoco despreciable. Candidata número 2. En el dormitorio. Esta película es de esas que suelen competir en los Oscars con mucha frecuencia, sobre todo en los últimos 20 años. Un tipo de cine que mal llaman cine independiente. Generalmente el término suele dirigirse a películas insulsas y repelentes que son alabadas por la crítica mamona. Pero eso no siempre es aplicable a todo este tipo de películas. La película cuenta la historia de una familia de tan solo 3 integrantes: madre, padre e hijo. El hijo, un chico llamado Frank, aspirante a estudiante universitario y aficionado de la arquitectura, tiene una apasionada relación con una madre soltera, que genera recelo en la familia, pero no necesariamente conflicto. Sin embargo, esta chica tiene un exmarido que sí es conflictivo, lo que generará un grave asunto que impactará profundamente a la familia, lo que los obligará eventualmente no solo a enfrentar injustos problemas legales, sino a enfrentar también un profundo sentimiento de desconsuelo. Conviene no contar mucho del argumento de la película para no arruinar la sorpresa si no la han visto. Sin embargo, visto de esta manera, la película se sirve de este argumento para construir una historia que se centra más que todo en una narrativa absorbente que invita al espectador a concentrarse en su metraje sereno y tranquilo. Es una película que está hecha para ser experimentada, para meditar en medio de su sencillez casi silenciosa, donde te adentras en la trama con todo nivel de concentración. A pesar de que la narrativa de la película es casi pacífica, se hace interesante y te absorbe en la historia. No es una película excesivamente dramática, pero tiene sus momentos intensos, sobre todo en eventos donde los personajes pasan por situaciones difíciles, donde tienen que vivir momentos duros de tristeza y resignación, con una mezcla de resiliencia. Sobre todo a partir del segundo acto de la película, donde los personajes tienen que vivir un gran momento de pérdida y pena, y la película consigue transmitir esa amargura en medio de la narrativa serena. Estos elementos la podrían convertir en una película aburrida, pero no es el caso. La película consigue hacerse interesante, pese a su narrativa, digamos, poco espectacular. En líneas generales, la película es excelente, es por momentos esperanzadora, luego se torna en una quietud desoladora, y luego intensa en los últimos minutos. La cinta tiene además muy buenas actuaciones y muy buena cinematografía, que combina elementos simples con una belleza genuina. La película es definitivamente atrayente, con una narrativa que consigue hacerla interesante e invita a adentrarte en su historia. Eso sí, en los últimos minutos la película pareciese que cambiase de tono y pasa de ser serena a ser más oscura de lo esperado.
La película tiene un final quizás demasiado amargo y con un mensaje horrible, lo que hace que la película tenga al final un extraño tono que pareciese sacado de una película de acción, donde pareciese que glorificara la venganza. Y debo confesar que esperaba algo mejor que eso para el final de la historia. Pues bien, en El dormitorio. La verdad es que es muy buena película, recomendable más que todo si deseas ver un cine más para adentrarte dentro de él, sin demasiadas complicaciones, eso sí. Es una película para verla concentrado, con cierto toque de belleza. No es una película compleja y más bien es bastante simple, pero aún así consigue hacerte sumergerte dentro de ella y mantener tu vista en su serenidad y tragedia. Candidata número 3. El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. ¿Qué más podría decir yo de esta trilogía que no haya dicho ya? ¿Qué palabras puedo seleccionar para describirla? ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir de esta obra maestra? Pues tocará intentarlo, y más con esta primera entrega. Sabemos que El Señor de los Anillos cuenta la historia de la lucha de los pueblos de un mundo fantástico llamado la Tierra Media, contra el mal de un señor oscuro llamado Sauron, que deseaba más que nada el someter al mundo a su corrupción y oscuridad. Crea un anillo poderoso con el fin de utilizarlo para dominar a otros anillos poderosos en manos de otros señores, y con ello dominar todo el mundo. Pero Sauron es derrotado y su anillo perdido, y pasa a varias manos por varios siglos hasta que acaba en manos de un hobbit llamado Bilbo Bolsón, que a regañadientes hereda a Frodo Bolsón, su sobrino. Gandalf el mago, amigo de ambos, descubre que aquel anillo es el anillo de Sauron y que éste desea recuperarlo para retomar su poder. Envía a Frodo con el anillo a la ciudad elfa de Rivendell para ser protegido. Pero Elrond, el medio elfo, señor de Rivendell, rechaza proteger el anillo y convoca a una reunión de hombres, elfos y enanos para decidir su destino. Concluyen que el anillo debe ser destruido para acabar con el mal de Sauron de una vez por todas, y debe hacerse mediante el mismo fuego en que fue forjado, en la montaña del destino, en Mordor, en donde reinan las sombras. Y para esa misión, Frodo se ofrece a llevarlo, pero no va solo, puesto que una comitiva de hombres, elfos, enanos y hobbits lo acompañarán en un largo camino lleno de peligros, con el fin de salvar a toda la Tierra Media. Descrito de esta forma, El Señor de los Anillos parece ser una simple película épica, llena de magia y de heroísmo, de aparentes clichés de magos, señores oscuros, criaturas malvadas y feas, y héroes con espadas y armaduras que van por el mundo como caballeros blancos. Pero es más que eso, es que ni siquiera es esto. El Señor de los Anillos es una historia mítica, donde la magia y mística de su mundo se combinan para ofrecer una experiencia maravillosa, dotada de belleza y poesía. Esta primera entrega es todo un descubrimiento, donde nos invitan a conocer su mundo junto con sus angustias e inquietudes, con una narrativa lenta pero exquisita, que se toma su tiempo para no solamente exponernos su maravilla, sino desarrollar la historia y sus personajes, con sus miedos y sus vivencias, sus deseos y preocupaciones. El deseo de Frodo y de los hobbits, de no solo salvar su hogar, sino anhelarlo cuando lo tienen lejos, y su angustia con que su amado hogar se vea en peligro si fracasa su misión. Angustias similares a las que sufre, por ejemplo, Boromir, que también desesperado por salvar su hogar, comete errores y se desespera, pierde la esperanza y la fe, y sin embargo sigue dispuesto a seguir luchando. El orgullo de los elfos y su maravilla, y también el temple de los enanos, presentes para complementar la historia. Más la sabiduría de Gandalf, y también
la implacable presencia del mal que amenaza con plagar a toda la Tierra Media de decadencia y oscuridad. Todo esto es tan solo un ejemplo de todo lo que expone una historia de abundante riqueza narrativa, que magnifican además su maravillosa exposición cinematográfica, repleta de excelencia en cada apartado técnico y artístico, desde su hermosa fotografía hasta su grandiosa dirección artística, que acompañada con sus efectos visuales, exponen una obra sencillamente soberbia. El Señor de los Anillos es más que la adaptación de una novela de fantasía. Es la reconstrucción moderna de un mito. Es toda una experiencia cinematográfica, donde su mayor virtud no es haber construido visualmente el mundo de Tolkien, sino que el mayor logro de su director, Peter Jackson, es trasladar el espíritu de las novelas a las películas, consiguiendo con esto nutrir a la cinta del alma y las inquietudes que la obra literaria transmite, siendo su base principal la transmisión a través de la belleza de sus imágenes, la sensación de que este mundo existió en alguna parte, como si la película fuese testigo del descubrimiento de un mundo perdido en algún lugar del pasado, como justamente Tolkien trató de construir en sus novelas. El Señor de los Anillos es una epopeya y por tanto una suerte de mito que por medio de la poesía de sus imágenes y de su historia apasionante, en conjunto con su épica, nos adentra en un mundo lleno de vida que estamos totalmente dispuestos con entusiasmo a descubrir conjunto con nuestros héroes. La Comunidad del Anillo es la película más mítica de la trilogía. Toda la trilogía de alguna forma lo es, pero acá la sensación es más poderosa, donde nuestros héroes hacen algo más que un viaje, sino un autodescubrimiento, un peregrinaje donde nos llevan también a los espectadores, donde ellos descubren su mundo y nos lo presentan con toda la mística que conlleva, descubriendo junto a ellos ese mítico mundo, como un viaje de caballeros templarios buscando el Santo Grial, una suerte de aventura legendaria. Luego los héroes se enfrentan a desafíos que finalmente los llevan a una decisión final después de una larga acumulación de emociones en su conmovedor y poderoso clímax al final de la película. El Señor de los Anillos no solo es la adaptación de una de las obras más influyentes de la historia de la literatura anglosajona, sino que es sobre todas las cosas toda una experiencia cinematográfica. No solo por su gran despliegue técnico que transpira excelencia por todos sus poros, la dirección artística, el diseño de producción, la fotografía, la banda sonora, que no solo en esta entrega es magnífica, sino en toda la trilogía, dando también Howard Shore, su compositor, el inicio de lo que, sin miedo a equivocarme, es la mejor banda sonora de la historia del cine. Todo esto, todo, no solo alcanza altos niveles de magnificencia, sino que lo más valioso que tiene esta maravillosa obra es todo lo que consigue transmitir. Si existe en el cine una película que represente en su totalidad el significado de la palabra epopeya, El Señor de los Anillos representa todo eso. Epopeya significa poesía épica, y eso es esta película, lo que explica esa belleza que acompaña su heroísmo y misticismo. Nos involucra no solo en la excelente construcción del mundo de Tolkien en la pantalla, en el desarrollo de los personajes por medio de su gran guión, en la épica de su historia, sino que va más allá. Nos traslada a su mundo, a su sentir, a sus personajes y sus inquietudes, a la belleza poética de este mundo. La Comunidad del Anillo hizo algo maravilloso, hacer el arranque de presentación de un mundo que apenas estaba mostrando toda su maravilla cinematográfica. Con La Comunidad del Anillo, no solo inició una trilogía, sino uno de los acontecimientos cinematográficos más extraordinarios de la historia del cine. There was a boy
Candidata número 4. Moulin Rouge. En la época en que se estrenó esta película, se la calificó como la cinta que revivió el cine musical, o cuanto menos, los de la academia empezaron a tomarlo más en serio. ¿Pero qué tal está? Vamos a ver. La película cuenta la historia de Christian, un hombre bohemio aspirante a escritor que se une a un grupo artístico que tiene la intención de participar como artistas del Moulin Rouge, un club teatral casi parecido a un cabaret, ubicado en el París de finales del siglo XIX y principios del XX. Christian los ayuda a completar una obra y para consolidarse deben convencer a una de las estrellas del Moulin Rouge para que sea aceptado como nuevo escritor del club. La estrella señalada es Satine, una actriz y además cortesana del club, a la cual logra inmiscuirse. Christian convence a Satine y además ambos empiezan a sentirse atraídos entre sí. Sin embargo, Satine lo confunde con un conde a quien debía seducir para que los ayude a financiar las obras. Esto lleva a un malentendido en la que tanto Satine, Christian y el conde, que aparece también en ese momento, se vean envueltos en un hostil triángulo amoroso donde además de ese conflicto deben enfrentar el dilema entre elegir el amor o el interés. Mi conclusión de esta película es que Está un poco loca. pues eso precisamente. Esta película es una completa locura, especialmente en sus primeros minutos, donde todo parece que fue escrito por alguien que se estaba fumando una muy fuerte. En la primera media hora de metraje, todo es una completa locura, hasta el punto en que la historia parece que no tiene sentido, y el guión pareciera ser un desastre, estando así que el estilo visual se presta para eso. La fotografía, la dirección artística y los escenarios son pintorescos, pero mezclados en un delirio artístico que parece ser una mezcla entre una película de thriller dramático y moderno, un videoclip y una película ambientada por Tim Burton dirigida por Terry Gilliam, director de la película Brasil, una película loquísima. Es un caos absurdo y completamente fumado, casi surrealista, pero supremamente divertida. Al principio empiezas a preguntarte qué carajo estás viendo, pero aún así te la pasas muy bien viéndola. Y además, su aparente caos de guión pronto parece arreglarse. La película tiene multitud de elementos por las cuales podría ser un desastre, pero aún así se las arregla para que todo funcione. La cinta es supremamente entretenida, tiene un humor simple pero cuyo enfoque lo hace ingenioso. Posee una narrativa que mezcla locura con simpleza, pero es atrayente. El estilo visual aparenta ser muy teatral, pero se ajusta a su loco estilo narrativo, y el uso que hace de las canciones es curioso, pero funcional y espectacular. Canciones que no son originales, pero tienen una interpretación ingeniosa. Utiliza canciones muy populares y conocidas, pero cantadas casi con un estilo Broadway, que las hace adecuadas al tono y temática de la película. Llama la atención que hay una rara mezcla de canciones modernas con canciones clásicas, lo que lo hace un musical particularmente atemporal. Canciones que van desde antiguos musicales de Hollywood, música instrumental clásica, música folclórica y hasta grupos de rock como Queen y los Beatles. Es una locura. Y lo mejor de todo es que toda esta mezcla de canciones de distintas eras y géneros se adaptan al estilo musical de la película. Y encima lo hacen divertido y espectacular. Pero un punto muy importante, que posee esta película, ¡coño que los actores saben cantar! Que parece que es algo muy difícil de pedir. Todos los actores están muy bien en sus roles, y por demás, todos cantan excelente. Sé que es costumbre también que a los actores los doblen, pero no creo que este sea el caso de esta película. Edward McGregor está sorprendente, una elección que me parece curiosa, porque además de que sabe cantar, ya este actor había trabajado en películas igual de fumadas. Y Nicole Kidman, además de hermosa, tierna y sexy, también está espectacular en su interpretación. La verdad es que está notable en este papel. A nivel de historia no es la gran cosa, eso sí. Es una cliché historia de amor casi de primera vista. Muy cursi y muy empalagosa, al punto de verse hasta ridícula. Especialmente en la escritura de diálogos, que cuando hablan de amor son horrorosos. Pero pese a eso, por momentos logra ser cautivadora y conmovedora, sobre todo al final, que es bastante triste y desolador.
Pero pese a toda esta cursilería, incluso la misma película no se lo toma en serio. Se burla de su propia cursilería a través de la música. La película además se toma su tiempo para desarrollarse bien, especialmente después de pasada la primera media hora. Pero más allá de la historia y su nula creatividad, creo que la fortaleza de la película radica en que intenta ser un espectáculo, tal como es la esencia central de la historia de la película, que se centra en un show. Y yo pienso que lo logra. La película es un espectáculo. Pero no me extrañaría que exista gente que no le guste la película. Primero por ser un musical, y segundo por ser muy rara. Es fácilmente una película que fijo divide a la audiencia. Por mi parte me dejé seducir. En fin, Moulin Rouge es una locura de película. Cuando la empecé a ver casi me revienta la cabeza. Pero terminé pasándola muy bien. Me esperaba menos de ella y me terminó divirtiendo a pesar de ser un poco absurda, lo que tampoco es muy extraño en este género. Es una película que pese a no ser original, se las arregla para ser ingeniosa y visualmente brillante. No es una película redonda, pero sí os garantizo que es bastante gratificante. Y candidata número 5, la ganadora, Una mente maravillosa. Esta película fue una de mis favoritas por mucho tiempo, y aunque a lo largo de los años he visto películas un tanto más interesantes, sigue destacando a nivel personal, gracias a la emotividad que transmite. Basada en una historia real, la película cuenta la historia de John Nash, un estudiante de matemáticas avanzadas que tiene la labor de desarrollar una investigación que representa un avance tanto para la universidad como para su vida, por lo que desarrolla una serie de estudios que contribuyen a la presentación de una tesis de matemática económica. Durante el proceso, descubrimos a un hombre que posee características particulares. Nash es una mente privilegiada para los cálculos y las matemáticas, pero tiene dificultades para socializar, posibles síntomas de autismo o síndrome de Asperger, lo que posiblemente sea el génesis de otros problemas futuros que afectarán a su mente. Los descubrimientos y capacidades de Nash generan dos consecuencias. Una, que consigue llamar la atención del gobierno y trabaja para él. Sin embargo, otro problema aparece tras esto, que en realidad ya estaba presente pero se agrava, y es que Nash pasa a sufrir una serie de síntomas de graves afectaciones mentales. Nash deberá hacer todo lo que esté a su alcance para que su grave enfermedad mental no le afecte el seguir con su vida y pueda seguir adelante. Visto de esta forma, Una mente maravillosa es un drama de gran poderío escénico, que a pesar de que cuenta la historia de un hombre que, por lo general, no es de los personajes más interesantes que podrían haber existido, la película consigue que su historia sea apasionante y cautivadora. La historia de un hombre difícil que, por demás, se encontró con una serie de dificultades que obstaculizaban la brillantez de sus enormes capacidades intelectuales. La película tiene como principal fortaleza una dirección competente y brillante, que se acompañan de un guión sólido que se entremezcla en una serie de géneros que hacen parecer brillantemente a la película, especialmente en su primera hora, como una película de drama bastante emotivo, que de repente pasa a cambiar de género y pasa a ser una película de suspenso o un thriller para dar la idea al espectador de que esto es una película de espías y persecuciones. Pero esto es un truco que forma parte del descubrimiento del protagonista, donde su mente le hace creer que él es víctima de una persecución que no existe. La película juega muy bien a la hora de hacer creer al espectador por un momento de que este delirio es real. Como verán, el guión tiene un manejo peculiar, lo que le permite a la película jugar con sus escenas, presentándonos escenarios, personajes y situaciones que convencen al espectador de que esta es una película diferente, jugando entre la realidad y la ficción. Y todo esto logrado con una narrativa sencilla que consigue hacerla perfectamente entendible para cualquier espectador, a pesar de los juegos escénicos. A partir de que el espectador también ordene su mente, la película se centra en hacernos sentir empatía por la situación mental del protagonista,
haciéndonos vivir junto a él la lucha que éste finalmente libra para que esa condición no limite su vida y sus aspiraciones, lo que hace que pasemos de tener un desarrollo lleno de impacto para finalmente tener un desenlace inspirador y conmovedor. La película posee un desarrollo escénico que podríamos calificar de bastante efectista, donde se esfuerza en ser demasiado emotiva, conmovedora y hasta cursi, al punto en que muchas veces hasta la música se preste para este fin. Mucha gente se queja de este tipo de cine porque lo consideran manipulador, pero es curioso cómo muchas películas, incluyendo esta, tengan características que se podrían considerar como ridículas entre muchos cinéfilos, y aún así funciona muy bien. El cine de la década de los 90 y principios de los 2000 tenían este elemento, la cursilería de por medio, donde incluso hasta la música juega un papel importantísimo en esa narrativa. Películas como Titanic, Corazón Valiente, La Milla Verde, El Hombre Bicentenario, entre otras, entran dentro de esta categoría, y Una Mente Maravillosa fue una de las últimas películas de este estilo de cine, donde la emotividad está por delante de todo y aún así adoramos su efectismo, porque ese efectismo le da alma a estas películas. Es curioso cómo este tipo de cine también se asocia mucho a James Horner, uno de los compositores más prolíficos de los 90s y compositor por demás de la extraordinaria banda sonora de esta película, que la hacen aún más conmovedora y emotiva de lo que ya es. Uno de sus mejores trabajos, por cierto. En otros apartados, la película tiene una bella ambientación y una gran fotografía, que ofrece planos hipnóticos y memorables, permitiéndose también jugar un poco con sus imágenes, como aquellas escenas en las que Nash se inspira, como él mismo dice, soñando despierto, acompañándolo con sus vivos colores y efectos visuales. Otro punto destacable son las actuaciones, donde tenemos a Jennifer Connelly en su plena juventud, interpretando a una mujer dulce que tiene que lidiar con las dificultades de tolerar y finalmente ayudar a su esposo a superar sus males. La verdad es que es un personaje bastante conmovedor, pero creo que el premio mayor es para Russell Crowe, que no conforme con destacar por su papel de Maximus el año anterior, hace este papelazo. Russell Crowe logra captar perfectamente la personalidad de un tipo como John Nash, un hombre que básicamente es un nerd, y se lo percibe incluso en su lenguaje corporal. Es una interpretación sorprendente. La verdad es que es una de sus interpretaciones más destacadas de su carrera, donde interpreta muy bien a un hombre reservado, un poco prepotente, intelectual, metido en su mundo, torpe, su etapa de mayor trastorno y todas sus etapas de maduración y superación. La verdad es que es un papel más difícil de lo que aparenta, y él lo sostuvo sorprendentemente en cada una de sus etapas de evolución. Está claro que Russell Crowe era el actor de moda de la época. En fin, Una Mente Maravillosa. Una película que se ha convertido en un clásico. No sé si sea de las mejores películas de la historia, no lo creo, pero tampoco lo necesita. Es una película que se hace querer. Bien filmada y bien contada, la emotiva historia sobre la vida de un matemático aparentemente aburrido, sin duda es una de las películas más apasionantes y emotivas del siglo XXI. Bueno, señores, haciendo un balance de las candidatas de esta edición, 5 como en la anterior, sabemos que las películas nominadas fueron las siguientes: Gosford Park, En el dormitorio, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Moulin Rouge y Una Mente Maravillosa. La ganadora en esta edición fue Una Mente Maravillosa, lo que me parece muy buena decisión. Pero, y mucha gente me va a criticar por esto, y es que, sí, Una Mente Maravillosa me parece una gran película, no tengo duda de eso. La película me encanta, me parece una película excelente. Pero pienso que en esta edición debió ganar El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Me parece una película inmensamente superior, en todos sus aspectos. Es una película que roza excelencia en todos sus poros.
es la obra maestra por excelencia de las candidatas, y no lo digo por hacer menor a las otras películas, que todas me parecen que están muy buenas. Casi todas. Pero lo hecho por Peter Jackson en esta primera entrega es cosa digna de todos los aplausos. Y apenas estaba empezando todo. ¡Qué maravillosa película! En cuanto a las otras candidatas, la verdad es que este año estuvo muy interesante. Tenemos un drama efectista pero muy emocionante. Una película independiente bastante mejor de lo que me esperaba. Un musical rarísimo pero extraordinariamente divertido. Y una película de actores, digamos, bien. Sí, Gosford Park no es mala película, pero de las 5 candidatas creo que es con diferencia la más floja. Claro que me hubiese encantado ver a La Comunidad del Anillo como la ganadora de este año. Pero que haya ganado Una Mente Maravillosa me parece la mejor decisión, considerando que si la comparamos con las otras 3 candidatas, aparte de la primera película de Los Anillos, creo que Una Mente Maravillosa es la película que está más por encima de las otras. Así que bueno, si hacemos un top 5, quedaría de la siguiente manera. En el quinto lugar, Gosford Park, una película problemática, pero visible. En el cuarto lugar, Moulin Rouge, una película extrañamente divertida, la verdad es que es muy buen musical. En el tercer lugar, En el dormitorio, la verdad es que es una muy buena película, mejor de lo que estaba esperando. En el segundo lugar, Una Mente Maravillosa, una película maravillosa, como su nombre. Y en el primer lugar, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, la primera entrega de la mayor obra maestra de fantasía del siglo XXI, la película que debió haber ganado sin ningún tipo de duda. Antes de terminar, quisiera mencionar algunas películas estrenadas en 2001 que pudieron haber competido. Algunas de estas películas fueron nominadas al premio, pero en otras categorías. Algunas de esas películas son Yo Soy Sam y la película francesa Amélie, que fue nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa, pero perdió. También pudieron haber considerado uno de los mayores clásicos del cine del siglo XXI. Nada más y nada menos que Shrek. ¡Qué gran película! Pero no nos vamos a quejar mucho, porque para la edición número 74 de los premios Oscar, la Academia creó la categoría de Mejor Película Animada, premio que se llevó Shrek, así que agradecemos que por lo menos se llevó algo. Con Shrek también compitió Monsters Incorporated, otro gran clásico, esta vez de Pixar. La plantilla de candidatas a Mejor Película está bien en su mayor parte, pero creo que fácilmente estas otras películas pudieron haber competido en lugar de Gosford Park. También hubo otras películas que quizás no eran tanto como para ganar o competir como mejor película, pero son buenas películas, como la primera entrega de Harry Potter, la película de Jimmy Neutron, La caída del halcón negro está decente, el clásico de Christopher Nolan Memento, que compitió este año en otras categorías, a pesar de que en realidad se estrenó en el año 2000, y el sueño de Stanley Kubrick hecho realidad por Spielberg, Inteligencia Artificial. También Pearl Harbor me gusta, a pesar de que en realidad no es tan buena película, pero tiene su encanto. Hay otras películas que no he visto de este año, pero que pudieran ser interesantes, como Monsters Ball, la película biográfica de Mohamed Ali, y esta película de David Lynch, Mulholland Drive. 2001 fue un gran año para el cine, y por suerte la Academia hizo buenos reconocimientos, lo que ya de por sí es un milagro. Bueno señores, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo análisis de los Oscars. Hasta luego.